Son las 10:16 de la noche acá en Barranquilla. Vamos a hablar de las palabras de Yeshua y vamos a estar también tocando este tema, ¿no? Porque hay unas palabras de Yeshua que tienen que ser interesantes, unas palabras del Señor Yeshua que tienen que ser interesantes para todo oído cristiano. Y para el que no tenga oído cristiano, pues al menos debería levantarle la curiosidad. Dice en Mateo 10, versículos 34 al 39, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión, es decir, en confrontación, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo entiendo que este texto muy pocas veces es asociado con el final de los tiempos, pero es precisamente para este momento. Aunque estos versos han acompañado a muchas predicaciones, infinitas de predicaciones a lo largo de los últimos 100 años, es muy posible que no se haya hecho con la orientación adecuada, debida y necesaria. La espada de la que habla este texto es el símbolo de la violencia, tal y como refleja, por ejemplo, el segundo caballo de Apocalipsis, en Apocalipsis 6, 3, 4. Aunque muchos asocian al Señor con la paz, y es lógico que lo asociemos con la paz, porque fue el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sin embargo, no obstante esto, su primera venida y su nombre entre nosotros ha hecho y hará que unos se peleen contra otros y se odien. Obviamente esto no es lo que ocurre porque aunque una persona se haga cristiana y en su casa reprueben que se haga cristiano, sin embargo esto no significa que se llegue al odio. Pero va a venir un momento, y de esto es lo que vamos a estar hablando, en que ciertamente se cumplirá lo que dice esta palabra, porque ya no será un papá que no aprueba que su hijo o que su hija sea cristiano. No, será un papá o una mamá que odiarán a su hijo o a su hija o la suegra a su nuera o a su yerno porque es cristiano. Durante los últimos días de la semana 70, y yo creo que estamos en la semana 70 de Daniel, Daniel capítulo 9, se desatará una gran persecución en contra del judaísmo y del cristianismo principalmente, aunque también será perseguida Babilonia, ¿no? Con sus múltiples representaciones religiosas, como el Islam, como el budismo, como los Hare Krishna, bueno, ese es el Babilonia. Claro, y la Iglesia Católica en primer lugar, que es la primera, es la cabeza de Babilonia, pues, ¿no? Sin embargo, esta persecución que ha de ocurrir durante este final de la semana 70 no será como la persecución que ha tenido usted en su casa porque no le aprueban que usted sea cristiano, no. Esta persecución de la semana 70 será violenta, sanguinaria, atroz, salvaje. Los enemigos de Dios, representados por los Illuminatis, ¿no? Usted me ha escuchado aquí hablar varias veces de los Illuminatis. Los Illuminati son descendientes de Caín, son descendientes de Satanás. Ellos han tratado de mantener su sangre
pura en el sentido de que no la han contaminado, entre comillas, ¿no? Lo que quiero decir acá, no la han contaminado con sangre de cristianos, ¿no? Ellos se mantienen satanistas 100%. Son descendientes de Satanás, son hijos de Satanás, producto de aquella situación que ocurrió por allá en los comienzos del mundo, cuando los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, se llegaron a las mujeres de este mundo, ¿no? Pero también son descendientes de Caín, producto de que pues, la descendencia de Caín quedó vigente, aunque hubo el diluvio, quedó vigente de todas maneras, porque los genes de Caín estuvieron en los genes de los hijos de Noé, que fueron los que poblaron el mundo. Bueno, estos enemigos de Dios, representados por los Illuminati, soltarán a los nihilistas, como hablábamos la semana pasada en el tiempo del hermano Miguel Molano, soltarán a los nihilistas y a los ateos, quienes buscarán a los cristianos para asesinarles, para torturarles, para llevarlos a las cárceles, ¿no? Ellos solamente respetarán a quienes declaren que no son cristianos y que acepten las nuevas leyes que gobernarán el mundo, y estamos encaminados en este momento a, eh, a imponer un nuevo orden mundial tal cual con las autoridades que están en este momento, que era lo que decía al inicio del programa. Pues los líderes de los principales países del mundo, entiéndase Rusia, China, los Estados Unidos, se están poniendo de acuerdo, y esto es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta, tomar en cuenta, ¿no? Bueno, ellos van a intentar establecer un nuevo orden mundial que incluirá una nueva religión mundial absolutamente luciferina y nueva eriana, ¿no? Yo quiero decirle con absoluto respeto y pidiéndole perdón al que se pueda sentir ofendido, pero una buena porción de la iglesia evangélica está contaminada con la nueva era. Esto es algo que penetró por allá a finales del siglo pasado, en la década del 80 al nuevo siglo, y comenzó a penetrar pues la tendencia, eh, alguna tendencia muy marcada de la nueva era dentro de la iglesia evangélica. Y pues la iglesia que imperará en una orden mundial tendrá las características absolutamente nuevaerianas, ¿no? Bueno, en ese momento las familias serán divididas. Los valientes y los fieles que aman al Señor aceptarán las consecuencias de su fe hasta la muerte, porque los Illuminati, como les decía, van a soltar a los nihilistas para perseguir a los cristianos. ¿Quiénes son los nihilistas? Son personas que no creen en nada, no creen en la vida, no creen en propósitos, no creen en planes, no creen en familia, no creen en hijos. A ellos les importa, les da igual si están vivos o están muertos, y tienen una actitud, tienen una genética que les impulsa al asesinato, a la maldad y a la muerte. Ellos son absolutamente satanistas, ¿no? Son absolutamente luciferinos, y ellos están listos para el momento en que les sea dada la instrucción para salir a la calle a perseguir a los cristianos. En ese momento que ellos salgan a perseguir a los cristianos, se dividirán las casas, porque entonces algunos, para salvar su vida, dirán que no son cristianos, pero acusarán a los que dentro de su casa lo sean. Y esto es precisamente lo que dice el Señor en este verso que nosotros acabamos, acabamos de leer. El propósito de los enemigos de Dios es que los ciudadanos, ¿no?, obligados a defenderse contra esa minoría mundial de revolucionarios, que son los nihilistas, los ateos, exterminarán a los destructores de la civilización. Pero la multitud, en medio de aquella violencia, desilusionada con el cristianismo porque no pudo hacer nada para detener esta violencia, y estos, ¿no?, los cristianos que tienen un espíritu que adora a Dios, estarán desde ese momento sin brújula, pues tanto la multitud desconcertada porque los cristianos no pueden detener aquella maldad, y los mismos cristianos que se creían con poder, porque son los que en este momento predican aquello de que declara la palabra, habla la palabra, di la palabra, porque la palabra que tú declares tiene poder y tiene autoridad. Estas cosas no vienen de Dios, estas cosas fueron introducidas por la nueva era dentro de la iglesia evangélica, esto de dar autoridad a la palabra. Eso en absoluto tiene que ver con el propósito de Dios, y si no,
búsquelo usted en el Nuevo Testamento a ver si en alguna parte aparece esta doctrina. Entonces, esta gente, ¿no? Sin brújula, sin dirección, ansioso de un ideal que seguramente sería de que haya paz en el mundo, pero sin saber a quién rendir adoración, porque le aseguro una cosa, en ese tiempo, cuando esto ocurra, los cristianos apostatarán de Dios de una manera impensada, ¿no? Impensable, pues, ¿no? La apostasía de Pedro cuando dijo, no, yo no lo conozco y tal que eso es nada en comparación con lo que ha de venir sobre la tierra. Entonces dice que esta multitud y aún los mismos cristianos recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, llevada finalmente a la vista del público a través de los Illuminatis. Esto que estoy leyendo acá forma parte de la carta que escribió Albert S. Pike a Giuseppe Mazzini a finales del siglo XIX, donde se planificaban y organizaban las tres guerras mundiales. Bueno, algunas personas aterrorizadas, acobardadas, viendo que sus hijos, sus padres van a ser torturados delante de ellos, decidirán confesar a la autoridad que tienen enfrente, pues a los Illuminati, ¿no? Y negar al Señor. Por ello es que el Señor dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, porque en ese momento no vale la relación filial que usted pueda tener con ninguno. En ese momento lo que vale es la fidelidad que usted tenga a Dios. Usted no puede decir, no, Dios me comprende porque yo hice tal cosa para poder salvar a mi hijo, para poder salvar a mi papá. No, ese argumento no tendrá validez. Lo que tiene validez es que usted le sea fiel a Dios. Tomar la cruz de la cual habla el Señor allí, cada quien tome su cruz, es aceptar lo que haya de venir a uno mismo, pues, o a los propios, a los cercanos, a los familiares. Pero esto siempre por amor a Dios, por amor a Dios. Porque mire, el terror que usted pueda estar viviendo en ese momento por lo que ellos están haciendo, terminará en el instante en que su cuerpo, o mejor dicho, su alma, su espíritu abandone su cuerpo, porque en ese instante el Señor le tomará de la mano y lo llevará a usted hacia su presencia si usted fue fiel, si usted conservó ah, su fidelidad a Dios, pues nunca le negó en medio de las tribulaciones. Cuando el Señor venga en la segunda oportunidad, será tan difícil el momento que el mundo estará sufriendo que el Señor mismo se hace la siguiente pregunta, ¿no? Y esto aparece, este texto que voy a leer aparece en la parábola del juez injusto y de la mujer que molestaba al juez pidiéndole, ¿no? Esa la ha leído usted, pues está en Lucas capítulo 18, ¿no? Dice al final de esa parábola, dice, de esa narrativa, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Porque en ese tiempo tan difícil de la persecución que se estará llevando a cabo, mire, usted estará de rodillas prácticamente todo el día pidiéndole a Dios por una solución para este problema, ¿no? Para lo que está viviendo. Dice el Señor, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Mm? Tal será la situación en el mundo que la fe habrá desaparecido y solamente habrá pánico, temor y miedo. Por eso dice que algunos se acusarán unos a otros. Entonces, algunos, para no morir a manos de los asesinos de los Illuminati, aceptarán lo que ellos propongan. Entonces el Señor dice a esto, ¿no? Pues si alguno propone, si los Illuminati le dicen a usted, bueno, firme este documento donde aceptas que Dios no existe, que era una mentira, que el único Dios es Lucifer, y usted lo firma para no sufrir el daño que usted ve que va a sufrir, el Señor dice, el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué es mejor decir, no, yo no firmo nada y soportar la tortura y la muerte? Porque después, cuando llegue la muerte, hallará la vida, porque el Señor le tomará de la mano, como dije hace un momento, y le llevará a los recintos celestiales, al paraíso. Pero si usted firma y acepta lo que le está proponiendo los poderosos, usted lo que verá es infierno, ¿no?
Así que, bueno, meditemos sobre estas palabras, ¿no? Que aparecen en Mateo, capítulo 10 versículos 34 al 39 y entendamos que esto no es un padecimiento momentáneo por el repudio, por el rechazo que tiene nuestra fe dentro de nuestra familia, entre nuestros amigos, no. Esto se refiere al momento de la gran tribulación y cómo debemos prepararnos para ese instante.